El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la suite nupcial del club de campo, proyectando un brillo cálido sobre el elegante espacio. Grace Anderson, de 28 años, estaba frente al espejo antiguo, con su cabello rubio recogido en un intrincado moño que le había llevado a su estilista casi 2 horas perfeccionar. Su vestido de novia fue una visión en seda color marfil con un diseño de hombros descubiertos que hablaba de gracia eterna en lugar de moda pasajera. Pero el reflejo de Grace mostraba más que solo una hermosa novia. En sus ojos, había una profundidad de propósito que iba más allá de la emoción típica de un día de boda. Este no fue un matrimonio cualquiera. Fue una elección que sorprendió a todos los que la conocían, incluida ella misma. 18 meses antes, Grace había estado trabajando como fisioterapeuta en el Centro de Rehabilitación St. Mary's, ayudando a los pacientes a recuperar su fuerza e independencia después de lesiones que les cambiaron la vida. Fue allí donde conoció a Michael Patterson, un hombre de 34 años cuyo mundo se había trastocado debido a una lesión de médula espinal sufrida en un accidente de escalada 2 años antes. Michael era todo lo que Grace nunca había esperado enamorarse. Confinado a una silla de ruedas, poseía una fuerza silenciosa que la atrajo desde la primera sesión. Su cabello castaño estaba siempre ligeramente despeinado, como si acabara de pasarle los dedos mientras trabajaba en uno de sus muchos proyectos comerciales. A pesar de sus limitaciones físicas, sus ojos tenían una chispa de determinación que hablaba de un hombre que se negaba a dejar que las circunstancias lo definieran. Lo que Grace no sabía inicialmente era que Michael Patterson también era uno de los hombres más ricos del estado. Su empresa de consultoría tecnológica lo había hecho millonario varias veces, pero él nunca hablaba de su éxito. En cambio, sus conversaciones durante las sesiones de terapia habían girado en torno a libros, sueños de viaje y los pequeños momentos que dan sentido a la vida. Su relación había crecido lentamente, como un jardín cuidado con esmero. El humor amable de Michael y su optimismo inquebrantable habían derretido gradualmente la reserva profesional inicial de Grace. Se encontró esperando con ansia sus sesiones, luego los cafés que seguían, y finalmente, las tardes tranquilas que pasaban hablando de todo y de nada. Cuando Michael le había propuesto matrimonio 6 meses antes, lo había hecho de forma sencilla y sin fanfarrias. Estaban sentados en su jardín viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosas y dorados cuando él le tomó la mano y le dijo: «Grace, me has demostrado que el amor no se trata de lo que podemos hacer con nuestros cuerpos, sino de lo que podemos hacer con nuestros corazones. ¿Quieres casarte conmigo?». Grace había dicho que sí sin dudarlo, no por su riqueza, de la que se enteró más tarde, sino porque había encontrado en Michael una amabilidad y una profundidad de carácter que nunca antes había encontrado. Sus amigos y familiares tuvieron dificultades para comprender su elección. Algunos murmuraban que estaba desperdiciando su vida, que era demasiado joven para vincularse a alguien con limitaciones tan significativas. Pero Grace sabía algo que ellos no. Ella había visto el coraje de Michael en los pequeños actos cotidianos de vivir plenamente a pesar de sus desafíos. Ella había sido testigo de su generosidad hacia otros pacientes en el centro de rehabilitación, de sus donaciones silenciosas a diversas organizaciones benéficas, de su negativa a dejar que la amargura se arraigara en su corazón. Ahora, mientras le daba los toques finales a su maquillaje, Grace reflexionó sobre el viaje que la había traído a ese momento. La voz de su abuela resonó en su memoria. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, Grace. Se trata de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajen perfectamente con las tuyas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entra», llamó suavemente. Su dama de honor, Rebecca, se asomó por la puerta. «Grace, es la hora. ¿Estás lista?». Grace se miró una última vez en el espejo, se alisó el vestido y asintió. «Estoy listo». El salón principal del club de campo se había transformado en algo mágico. Una iluminación suave creó una atmósfera íntima a pesar de la grandeza del espacio, y flores en tonos crema y rosa pálido adornaban cada superficie. Los invitados,
Una mezcla de familiares, amigos y colegas, llenaron las elegantes sillas dispuestas en filas ordenadas frente al altar. Mientras Grace se dirigía al fondo del salón, pudo ver a Michael esperando al frente, guapo con su smoking negro. Incluso desde la distancia, podía ver la alegría que irradiaba su rostro. Su padrino de boda, el Dr. Harrison del centro de rehabilitación, estaba junto a él sonriendo cálidamente. La música comenzó. El cañón de Pachelbel tocado por un cuarteto de cuerdas. Y Grace sintió que su corazón se llenaba de emoción. Esto fue todo. Este fue el momento en el que ella declararía públicamente su amor por el hombre que había cambiado su comprensión de lo que significaba vivir verdaderamente. Ella comenzó a caminar por el pasillo, con su ramo de rosas blancas y flores de bebé temblando ligeramente en sus manos. Mientras se acercaba a Michael, notó algo que la hizo detenerse. El Dr. Harrison estaba inclinado, susurrándole algo a Michael, y había una cantidad inusual de actividad cerca del altar. Pero Grace siguió caminando, con sus ojos fijos en el rostro de Michael. Cualquiera que fuera que estuviera sucediendo, lo afrontarían juntos, tal como habían afrontado cada desafío durante los últimos 18 meses. Cuando llegó al frente del salón, Michael la miró con una expresión que nunca había visto antes. No era solo amor o alegría. Había algo más, algo que parecía casi anticipación. El oficiante, reverendo Matthews, sonrió cálidamente a ambos antes de comenzar la ceremonia. Queridos, estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Grace Anderson y Michael Patterson, dos almas que han encontrado el uno en el otro un amor que trasciende todos los límites. A medida que avanzaba la ceremonia, Grace notó que Michael parecía inusualmente inquieto. Sus manos, que habitualmente descansaban tranquilamente en su regazo, seguían moviéndose, agarrando los brazos de su silla de ruedas y luego soltándolos. Se preguntó si estaba nervioso. Pero había algo diferente en su energía hoy. Intercambiaron sus votos personales, cada palabra cuidadosamente elegida y profundamente sentida. Grace habló de encontrar fortaleza en el coraje de Michael, de aprender que el amor no se trata de lo que alguien podría hacer por ti, sino de quienes eran en su corazón. Los votos de Michael fueron igualmente conmovedores, hablando de la luz de Grace en sus momentos más oscuros y de su fe en su futuro juntos. Mientras se dirigían al intercambio de anillos, el Dr. Harrison dio un paso adelante una vez más. En lugar de simplemente presentarle los anillos, colocó su mano sobre el hombro de Michael y dijo algo que hizo que el corazón de Grace diera un vuelco. «Michael, ¿estás listo?» Michael asintió, sin apartar la mirada del rostro de Grace. «He estado listo durante meses». Lo que sucedió a continuación se repetiría en la memoria de Grace por el resto de su vida, cuadro tras cuadro perfecto. Michael colocó sus manos firmemente sobre los brazos de su silla de ruedas y con visible esfuerzo pero con inconfundible determinación comenzó a impulsarse hacia arriba. Un jadeo recorrió a los invitados reunidos cuando Michael se puso de pie, tembloroso pero de pie, apoyado por meses de fisioterapia intensiva que había mantenido en secreto de todos, incluida Grace. El Dr. Harrison lo estudió discretamente mientras Michael daba un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro. El ramo de Grace se le resbaló de las manos cuando las presionó contra su boca, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El hombre del que se había enamorado mientras estaba en silla de ruedas, el hombre con el que se había comprometido, sin importar sus limitaciones físicas, estaba frente a ella, dando los pasos más importantes de su vida. «Grace», dijo Michael con la voz cargada de emoción mientras tomaba sus manos. «He estado trabajando con el Dr. Harrison durante 8 meses. El médico dijo que había una pequeña posibilidad, tal vez un 10%, de que con una terapia intensiva pudiera recuperar alguna función. No quería decírtelo porque no quería que me amaras por lo que podría llegar a ser. Necesitaba que me amaras por quien era». Se tambaleó levemente y el Dr. Harrison lo estabilizó nuevamente. Pero el agarre de Michael sobre las manos de Grace se mantuvo firme. «Me amabas», continuó. «Exactamente como era yo. Me viste completamente,
Me aceptaste completamente y eso me dio el coraje para luchar por cada posibilidad, incluida esta. Quería defenderte el día de nuestra boda para mostrarte que el amor realmente puede mover montañas. Grace no podía hablar entre lágrimas, pero no necesitaba hacerlo. Su rostro lo decía todo. Sorpresa, alegría, un amor abrumador y, sobre todo, el reconocimiento de que este momento no se trataba de la capacidad de Michael para caminar, sino de la profundidad del amor que había hecho posible este milagro. El reverendo Matthews, enjugándose las lágrimas, continuó la ceremonia con una voz llena de asombro. Por el poder que me ha sido conferido, y con el testimonio de todos estos amigos y familiares, ahora los declaro marido y mujer. Michael, puedes besar a tu novia. Cuando Michael se inclinó hacia adelante para besar a Grace, todavía de pie, aunque claramente exhausta por el esfuerzo, los invitados reunidos estallaron en aplausos y lágrimas. Pero Grace solo era consciente de los labios de su marido sobre los suyos y del conocimiento de que ambos habían sido transformados por un amor que nunca había dependido de las circunstancias. Más tarde, en la recepción, Michael se recostó en su silla de ruedas porque, si bien podía ponerse de pie y dar pasos, su recuperación aún estaba en curso. Grace se dio cuenta de que la sorpresa no había sido su capacidad para caminar. La sorpresa había sido la profunda verdad de que el amor verdadero no necesita milagros para ser milagroso. Ella había pensado que se casaría con un millonario discapacitado, aceptando limitaciones por amor. En cambio, se había casado con un hombre cuya determinación y amor no conocían límites alguno. Y al hacerlo, descubrió que las mayores sorpresas de la vida no provienen de lo que cambia, sino de lo que permanece constante, la elección de amar completamente sin importar lo que pueda traer el mañana. Mientras bailaban, su primer baile juntos, Michael en su silla y Grace arrodillada a su lado, por lo que estaban a la misma altura. Ambos comprendieron que habían presenciado algo mucho más grande que la curación física. Habían visto el poder del amor incondicional para crear posibilidades donde antes no existían. Y eso, pensó Grace mientras miraba a los ojos de su marido, fue la sorpresa más hermosa de todas.